Los mercenarios gringos están cayendo como moscas en Rusia y Ucrania, gracias al poder del ejército ruso. El canal de Telegram Rastrea a un mercenario informa lo siguiente: mercenario yanqui caído. Bradley Carl Jennison, alias Super Dave, nacido el 3 de febrero de 1983 de Washington, USA, ha caído en combate contra el ejército ruso. Bradley Jennison fue un soldado del ejército de Estados Unidos e hizo parte del Regimiento Ranger, la fuerza de élite estadounidense en la cual se le hace mucha propaganda en Hollywood y en los videojuegos. Y este mercenario sirvió 4 años en Irak y en Afganistán, y podemos ver que el mercenario no pudo aguantar el rigor de combatir contra un verdadero ejército y no contra campesinos en chanclas en Medio Oriente. Este mercenario se unió a la Legión Internacional de Ucrania en 2023 y combatió durante 2 años y fue el comandante del equipo rebelde. Estos payasos tuvieron la loca idea de invadir el territorio ruso de Briansk como un grupo de sabotaje, pero no les fue nada bien. Fueron destruidos junto a otros 3 mercenarios en octubre 27 de 2024. Hasta el día de ayer se supo de la caída de este mercenario porque su cuerpo fue enviado a las autoridades ucranianas y finalmente será repatriado a Estados Unidos. Y es que esta semana hubo un intercambio de cuerpos entre Rusia y Ucrania. En este video podemos ver que la Cruz Roja Internacional estuvo involucrada en ese intercambio. Lamentablemente son personas muertas. Pero lo importante de este acontecimiento es que este intercambio tuvo unos datos muy interesantes. Rusia y Ucrania intercambiaron cuerpos de soldados muertos. 43 soldados rusos fallecidos y 909 soldados ucranianos fallecidos. La ratio de los cuerpos es de 21 ucranianos por cada soldado ruso. Y según el desarrollo de los últimos meses, desde el 8 de noviembre han sido 15 ucranianos por cada ruso, a finales de noviembre 10 ucranianos por un ruso, el 20 de diciembre 12 ucranianos por un ruso, en enero 12 ucranianos por un ruso y el 14 de febrero 16 ucranianos por un ruso. La ratio de los soldados asesinados se pone cada vez peor para Ucrania. Los datos no mienten. Mientras la propaganda occidental nos dice que por cada soldado ucraniano muerto matan a 10 rusos, en realidad es al revés, o hasta peor. Porque fíjense en estos datos. De 2022, los números estaban un poco más equilibrados. 332 rusos caídos y 359 soldados ucranianos caídos. Pero la tendencia se fue revirtiendo desde el año 2023. 48 soldados rusos caídos, han caído 269 soldados ucranianos. En 2024, de 396 soldados rusos caídos, han caído 2.716 soldados ucranianos. Y en 2025 es aún peor. De 137 soldados rusos caídos en estos intercambios, de Ucrania salen 2.472 soldados caídos de Ucrania. En total, se han intercambiado 913 cuerpos de soldados rusos caídos, pero en cambio Rusia ha entregado a Ucrania 5.816 soldados ucranianos caídos. Y ahí está, dato mata relato. Aquí podemos ver en la gráfica, las barras azules son los ucranianos caídos. Entonces, lo que dicen los propagandistas de que por cada soldado ucraniano caen 10 o 20 rusos es simplemente una vil mentira. Y de este intercambio de cuerpos de soldados caídos también salieron unas noticias muy interesantes y también lamentables. Miren la Deutsche Welle como titula los crímenes que comete Ucrania contra los civiles de Rusia. Los cuerpos de 43 víctimas serán retornados a Rusia. El diputado de la Duma Estatal de la Federación Rusa le dijo a la RBC que 43 cuerpos de víctimas fueron retornados a Rusia.
Según el militar oficial Andrei Rudenko, solo 35 de estos cuerpos son de militares rusos, mientras que los cuerpos restantes, 8 cuerpos, son cuerpos de residentes de la región de Kursk. Es decir, de los civiles que Ucrania secuestró cuando invadieron a Kursk. Pero si esto hubiera pasado del lado de Rusia, ahorita mismo los medios occidentales estarían chillando y rebuznando y poniendo titulares escandalosos de lo malvado que supuestamente es Rusia y Putin. Pero miren cómo intentan maquillar estos terribles crímenes que comete el régimen neonazi de Kiev. Y aquí Lord Bebo, un canal de Telegram abordando esta noticia de la Deutsche Welle, hace una corrección de la ratio de los soldados rusos y ucranianos caídos en combate. Entonces, en este intercambio, 909 ucranianos fueron devueltos a Ucrania, mientras que 35 soldados rusos fueron devueltos. Es decir, la ratio es aún mayor. Por cada soldado ruso caído, 26 soldados ucranianos caen en combate. Y aquí se hace una pregunta muy interesante. Ucrania retornó cuerpos de 8 civiles de Kursk. Ahora, ¿por qué tenían estos cuerpos de los civiles? Y yo también me hago la pregunta, ¿cuántos civiles habrá asesinado Ucrania? ¿Y dónde está la ONU? ¿Dónde están los organismos de derechos humanos que rebuznan por los supuestos crímenes de guerra de Rusia? No aparecen por ningún lado. Y miren, no solo los soldados ucranianos, los mercenarios de Estados Unidos están sufriendo. Este es un titular de la revista Times que dice: veteranos del ejército de Estados Unidos combaten y mueren en los campos de Ucrania. Y dicen que se sienten traicionados por el presidente Trump. Lo mismo el Kiev Independent, la propaganda de Ucrania. Traicionó a cada uno de nosotros. Soldados estadounidenses en Ucrania hablan después de que la ayuda militar se cancele. Pero bueno, Trump ya ha devuelto la ayuda militar en la inteligencia ucraniana. Entonces, ¿de qué se quejan estos mercenarios? Y esta semana ocurrió algo rarísimo. Los soldados que envía la OTAN a realizar maniobras militares cerca de las fronteras con Rusia están cayendo sin que los rusos les hagan nada. 4 militares de Estados Unidos muertos durante un ejercicio de entrenamiento en Lituania, dice el secretario general de la OTAN. Donald Trump fue tomado con la guardia baja cuando le preguntaron sobre los soldados desaparecidos en Lituania. Ni siquiera Trump sabe cuántos soldados yanquis están desplegados alrededor del mundo, en especial en Europa, haciendo estos ejercicios supuestamente de entrenamientos, pero que resultan ser puras provocaciones a Rusia. Donald Trump dijo que no estaba enterado sobre los soldados desaparecidos en Lituania. Entonces esto demuestra una vez más que el presidente no es el que manda, sino que es el Deep State los que tienen realmente el poder en la Casa Blanca. Y así informa la propaganda europea sobre este acontecimiento de los soldados estadounidenses muertos en estos ejercicios militares cerca de las fronteras de Rusia. El jueves continuaron las labores de búsqueda de 4 soldados estadounidenses desaparecidos en Lituania después de que su vehículo fuera hallado sumergido en el agua un día antes. Los soldados desaparecieron el martes cerca de la frontera con Bielorrusia durante un ejercicio de entrenamiento. La ministra de Defensa lituana dijo que el vehículo fue encontrado a 5 metros de profundidad, tras lo cual se drenó suficiente agua para excavar en su búsqueda. Amerikiečiai informavo, kad vis tiek visą naktį taip pat tęsė paieškas ir aplinkinėje vietovėje, nes bet kokie scenarijai vis tiek dar laikomi galimais, kol mes nematome transporto priemonės, kuri yra tikrai ne 1 metrą smigusi, tai mes negalime patvirtinti, ar transporto priemonėje yra kariai. Tanto las tropas lituanas como las estadounidenses se unieron al esfuerzo que los funcionarios lituanos describieron como una operación altamente compleja. As our Secretary of Defense has said, we will not rest until our troops are found. You can see that it is technically a very difficult recovery situation. I want to thank the Lithuanian government, the authorities, and all that are out here helping in the recovery. La ministra de Defensa lituana expresó su esperanza de que las operaciones se desarrollaran sin contratiempos y afirmó que había señales positivas en los esfuerzos de rescate en curso. Ahí lo tienen. Se ponen a inventar estos otanazis haciendo maniobras militares cerca de Rusia, tratando de intimidar a Rusia. Y los rusos, sin siquiera atacarlos, ya los soldados de la OTAN
están cayendo solitos. Si esto pasa sin estar en una guerra directa, ¿cómo será realmente estando en una guerra real y a gran escala? Y aquí se confirma la noticia: 4 soldados estadounidenses mueren durante unas maniobras en Lituania. Entonces no solo los mercenarios yanquis están cayendo como moscas, sino los soldados de la OTAN, sin haber pisado todavía territorio ucraniano o ruso. Y bueno, amigos, hasta ahí lo dejamos por hoy. Hasta luego.